La Alhambra es una alcazaba que poco después se convierte en una ciudad palatina. La primera vez que se menciona es por Ibn al-Jatib en el siglo XIV, que la menciona como Madina Alhambra, pero seguramente se refiere a un castillo, hablando de las primeras revueltas de finales del siglo IX entre los árabes de Ilbira, dirigidos por Sawar ben Handun, y los muladíes, dirigidos por Omar ibn Hafsun. Más tarde volvemos a encontrar referencias en las memorias del rey Abdala, cuando habla de que el visir de su abuelo, Jabus, había enterrado un dinero en la Alhambra y se había construido un palacio en ella. Y poco después, a finales del siglo XI, el último emir de la dinastía, Abdalá, hace una obra en la alcazaba que permitía unir la alcazaba de la Alhambra con la alcazaba Kadima a partir del río Darro. Esa obra se llama Coracha y es un avance de la muralla sobre el río con la que se pretendía poder represar las aguas del río y estar abastecidas las dos alcazabas en caso de asedio. Precisamente en la construcción de esta obra, el propio Abdalá cuenta que se encontró con una olla de monedas de oro y que enseguida lo atribuyó a Ibn Agrela. Se dio cuenta que había sido de las obras anteriores que se habían querido hacer. Volvemos a tener referencias ya por Ibn Dari al-Marrakushi en el siglo XIV, hablando de que en 1238 Muhammad I Ibn al-Ahmar, el primer rey de la dinastía, se dirigió a Granada después de un pacto con los notables de la ciudad, con los Banu Jalil, que lo esperaban en el Alcázar de Badis, en la Alcazaba Kadima, en el Albaicín. Allí hizo la oración con ellos, fue bien acogido porque previamente la población le había hecho juramento de fidelidad, y a pesar de todo y a pesar de ingresar en el Alcázar de Badis, él decide inspeccionar el Cerro de la Sabica y construir la alcazaba, edificar una serie de cimientos, entre los cuales el principal sería la alcazaba, y llevar agua del río Darro a través de un azud. Era la primera planificación de lo que va a ser después Madina Alhambra. Esta instalación en un cerro próximo y justapuesto a la ciudad, pero alejado de ella, es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia en el Islam. Hay una primera fase en el mundo islámico en la que las ciudades palatinas se construyen en el centro de las Madinas, muy próximas o frente a la mezquita Al-Jama, y hay un periodo a partir del siglo X, como vemos por ejemplo en Córdoba, con Medina Zara o con Medina Saira, en el que las ciudades se construyen alejadas de la propia capital del reino. Este alejamiento busca por un lado que se mantenga un respeto por el poder, busca también, es el resultado del mismo proyecto político de estos reyes, en los que su intención no es intervenir activamente en las diferencias entre los grupos sociales de las ciudades, sino limitarse a hacer un arbitraje, a que haya una armonía y una paz en la ciudad. La ciudad de la Alhambra es una ciudad compleja que se compone de varias partes, una parte que es una alcazaba, otra parte que son los palacios y la zona administrativa, otra parte que es la ciudad y finalmente un área periurbana donde están las almonias.